Bueno, queremos analizar lo que ha ocurrido en profundidad en esta cumbre histórica y para eso tomamos el contacto con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Mundo Plus. Gracias, Pablo, por la invitación. Jorge, era muy esperado este encuentro, además cuando lleva Joe Biden poquitos meses de gobierno, cerca de 5 meses, él hace esta gira por Europa y tiene este encuentro con Vladimir Putin, que como decía, finalmente termina en una conferencia separada, cada uno por su lado, y también no se ha hablado mucho de estos temas que eran más polémicos, más controvertidos o de los cuales se esperaba quizás más resoluciones. A primera mano, ¿cuál crees tú que fue el análisis que se puede hacer después de esta cumbre? ¿Fue satisfactoria, fue positiva reunirse, no, o fue más bien para la prensa? Lo primero, Pablo, que creo es que era necesario bajar los decibeles de una relación que en el tono venía muy deteriorada, desde que asume Biden y en los 4 años de Donald Trump, que fue errática, porque había una supuesta relación personal positiva, pero los dos países seguían sumidos en una serie de tensiones. En ese sentido, lo que busca Biden es una aproximación pragmática, donde se fijan espacios de colaboración, como es el control de armas, como es el restablecimiento de las comunicaciones de alto nivel, con los embajadores volviendo a sus lugares de trabajo, desafíos como el cambio climático, cómo enfrentar futuras pandemias, pero se subyacen las tensiones que tienen los dos países y que van a seguir continuando en el tiempo. Por lo tanto, creo que es una reunión positiva como primera aproximación. Hay una agenda donde deben fijar puntos de colaboración ambos países, pero sin lugar a dudas van a subsistir las tensiones en esto que ha llamado Biden esta narrativa de los regímenes democráticos contra las autocracias en el mundo. Mira, después de que salió Biden, él dio su conferencia de prensa y habló con algunos medios estadounidenses. Entre ellos hay una situación bastante particular que se dio con una periodista de CNN, porque le dijo, presidente, muy positivo lo que usted dice, todo fue bueno, todo fue bonito en esta reunión, pero cuando habló Putin, él no dijo, no reconoció ninguna violación a los derechos humanos en Rusia, tampoco dijo nada sobre el tema de la injerencia de su país en las elecciones de Estados Unidos y tampoco se mostró proclive a generar cambios con la situación de Alexei Navalny. Es decir, a puertas cerradas hablaron muchos temas, pero para el exterior Putin sigue siendo el mismo, no reconoció nada, es decir, quedó en un status quo. ¿Tú lo ves de esa manera también o crees que esto sí puede generar una aproximación para cambios o son miradas totalmente diametralmente distintas ante estas dos potencias y hay que saber convivir con ello? Efectivamente va a haber ámbitos como la situación política interna de Rusia, el creciente influencia o poderío que está teniendo en la zona Rusia, el caso de Siria, Bielorrusia, en América Latina, Venezuela, que no son fáciles de desarticular de un día para otro. Pero el rol que está tomando Biden hay que entenderlo, Pablo, en un contexto más global, que es esto lo que él llama América vuelve, esta política exterior de retorno luego de la política exterior de abandono que tuvo Trump. Entonces, nosotros no solamente tenemos que leer esta reunión con Trump, tenemos que ver lo que acordaron en el G7, lo que se señaló en la OTAN, señalando como dos principales amenazas China y Rusia, y por lo tanto hay que entender que Biden no solamente le está hablando a Estados Unidos e incluso tampoco a Rusia, sino que le está hablando al mundo en general. Entonces, desde el punto de vista de una política exterior donde Biden quiere recomponer la relación con los aliados, quiere darle un nuevo impulso a la OTAN como la principal asociación colectiva de defensa, sin lugar a dudas es positivo. Ahora, con Rusia hay que entender de que hay amenazas a la seguridad que ha denunciado Estados Unidos, como es la posible injerencia en las elecciones del 2020 y en las pasadas, y los temas de ciberseguridad, que incluso hay acusaciones que afectarían a infraestructura crítica americana. Pero la verdad de las cosas es que la única forma de lograr acercamiento en esos temas es sentándose en la mesa. En consecuencia, lo que nosotros veníamos viendo antes de esta reunión, que eran acusaciones o recriminaciones mutuas, tampoco iba a conducir a encontrar una solución y tanto Putin como Biden saben que hoy día, en un contexto mundial más globalizado, en una China ascendente, no se puede reivindicar o no se puede volver a lo que fue la Guerra Fría del pasado, porque el mundo ha cambiado, el mundo está mucho más interconectado y ese choque ideológico hoy se ve muy lejano y tampoco sería un camino factible para Estados Unidos y para Rusia.
Es importante lo que tú dices ahí, Jorge. Ha pasado un poco de esta frase que tenía Donald Trump del America First, Estados Unidos primero, al diplomacy's back, como dice Joe Biden. La diplomacia está de vuelta, volver a conectarse con este mundo. Y en ese sentido, ¿cuál es tu análisis de este primer viaje internacional de Joe Biden? Él escogió Europa. Antiguamente otros presidentes lo hacían con sus vecinos, con Canadá, con México. Donald Trump viajó primero a Israel, diciendo que ese era el mayor aliado de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esta gira internacional de Joe Biden, que la veíamos, estuvo en el Reino Unido, estuvo en Bélgica y termina aquí en Suiza con esta reunión con Putin? A ver, hagamos un balance. Primero, en el G7, que reúne a los países más desarrollados, más industrializados, logró establecer a China como una amenaza. Sabemos que China está en plena negociación de un tratado de inversión con la Unión Europea, el cual quedó en el congelador. Desde el punto de vista, en consecuencia, geopolítico y de los intereses de Estados Unidos, hay un resultado positivo. Luego, la OTAN confirma lo que ha señalado la estrategia de seguridad americana de que China y Rusia son amenazas y que por lo tanto hay que enfrentarlas de una manera pragmática, confrontando lo que haya que confrontar y buscando los espacios de colaboración en algunas materias que yo te había señalado, Pablo, al comienzo. Y finalmente con Rusia muestra también a un Biden que al menos fija ciertas líneas, no va a conseguir todo, pero de alguna manera cambia esta relación muy errática que tuvo Trump con Rusia, que por una parte era de cierta afinidad personal por las características, por los perfiles de los dos presidentes, pero que no había una línea o una conducción clara hacia el futuro. Entonces, en el balance, creo que es una gira positiva. Creo que Biden ha cumplido el objetivo de mostrar que Estados Unidos está volviendo a tener una política exterior activa que recompone las relaciones con su y sin lugar a dudas hay otras materias, especialmente en política comercial con China, que tendrá que ir abordando hacia el futuro el presidente Biden. Y menciono, Pablo, y con esto termino a China, porque hoy día es un actor muy relevante, mucho más relevante desde el punto de vista económico, militar, tecnológico, que lo que era en la época de la Guerra Fría, donde teníamos este choque de proyecto ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. En ese sentido, Jorge, ¿tú ves también que Biden quisiera apuntar de una manera similar a tratar el tema con China? Porque, como tú dices, claro, son las dos grandes potencias hoy en día. En el tiempo de la Guerra Fría era efectivamente la Unión Soviética y Estados Unidos. Hoy ha cambiado ese bloque, hoy es China y Estados Unidos los que disputan el liderazgo internacional. En ese sentido, ¿tú ves a un Biden intentando dialogar de la misma manera con China? ¿O ves que también va a haber una cierta confrontación? Porque Biden ha sido muy crítico desde su llegada a la Casa Blanca con el gigante asiático. No ha tenido tantas palabras buenas como lo hizo con Putin o como lo hizo con Rusia. Sí ha sido bastante directo y se vio específicamente en este viaje ahí en Europa. ¿Tú ves que el perfil va por ahí o crees que va a ser similar a lo que ocurrió con Trump, donde tuvimos hasta una guerra comercial entre ambos países? Creo que hay matices. Lo primero es que China tiene un poderío hoy económico, militar, tecnológico muy superior al de Rusia. Rusia sigue siendo una potencia militar y sigue teniendo un poder estratégico por sus fuentes de energía. Eso también genera esta suerte de relación por conveniencia entre China y Rusia, donde históricamente tenían tensiones políticas, pero que hoy vemos que hay un acercamiento, por una parte, desde el punto de vista energético, donde Rusia es proveedor importante de gas natural para China, y también en la perspectiva militar. Entendiendo eso y entendiendo que para Estados Unidos ambas son las principales amenazas, ¿cuáles son las diferencias? La primera es que la relación de China con Estados Unidos tiene una interdependencia mucho mayor. Como ejemplo, China ha sido en los últimos años dentro de los 3 principales socios comerciales de Estados Unidos. La gente cree que eso le cuesta creerlo por la retórica, por los enfrentamientos, pero la realidad indica que son de los principales socios comerciales. Muchas empresas americanas están instaladas en China y cumplen un rol crítico en las cadenas globales de valor. Sí. En consecuencia, la aproximación a China como una mayor potencia ascendente, que en los próximos años va a ser la principal economía mundial, que hoy está liderando las nuevas tecnologías, es distinto para Estados Unidos. ¿Por qué Biden, y también lo hizo Trump, enfrentan a China? Porque en Estados Unidos, en una política muy dividida, si hay un tema donde se unen los americanos es considerar a China como una amenaza.
Por lo tanto, China como concepto no es solamente un tema de política exterior para Estados Unidos, sino también de política interna. Claro. Y tú te fijas que todos los temas de condena a China en Estados Unidos tienen un apoyo bipartidista, tanto republicanos como demócratas. Entonces, en el análisis político también es un tema que favorece políticamente a los presidentes de Estados Unidos ese enfrentamiento. Pero sigue señalándose en la estrategia de seguridad de Estados Unidos que Rusia es la principal amenaza desde el punto de vista de seguridad. Los temas de ciberseguridad, ciberataque, eventuales espionaje. Pero en esta ecuación, y con esto termino, Pablo, hay que entender a China, pero hay que entender también el rol que está jugando Rusia en esta ecuación y en este mundo global que cada vez va más hacia una bipolaridad, pero con países como Rusia que buscan sus propias zonas de influencia. Jorge Saad, te agradecemos toda esta comunicación para llevarnos a entender un poco este problema, o esta situación más bien, que se da a nivel global, donde hay tantas potencias, tantos intereses, y también ver cómo va a ser el recorrido de Joe Biden a nivel internacional ahí en la Casa Blanca. Que esté muy bien, nos vemos. Muchas gracias, buenas tardes.